A leer, hermanos, tres versículos de esta parte de la Escritura del Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo número 5, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, a una sola voz. Cuatro versículos, hermanos, del versículo 39 al versículo número 42. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 39 al 42. Vamos a leerlo despacio, hermanos, para comprender lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde, por todas tus misericordias, Señor, que hemos recibido hasta el día de hoy, Señor. Enumerarlas, Señor, no podríamos, Señor. Son muchas, Señor. Día con día, Señor, cuidas, guías, sostienes a tu pueblo, Señor. Podemos ver tu mano poderosa, Señor, actuando en esta creación, como la sostienes. Podemos ver, Señor, tu soberana voluntad, Señor, actuando también, Señor, en toda tu creación, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puedes, Señor, guiar, sostener, cuidar, Señor, a esta tu creación, a tu iglesia, a tu pueblo. Y en esta gratitud, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para poder escuchar tu voz. Sabemos, nuestro buen Dios, que es una gran responsabilidad, Señor, ser llamados testigos tuyos, Dios. No solamente el término cristiano, Señor, sino que de verdad podamos comprender qué significa ser hijos de Dios. Gracias te damos, Dios. Te queremos pedir, Dios, en esta tarde la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todo lo que se comparta, Señor, en este día sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Que tú, Señor, en el corazón de tu pueblo confirme, Señor, tu palabra, y que todo lo que lleguemos a comprender, Señor, podamos aplicarlo, Señor, no solamente en nuestra vida, sino que podamos dar testimonio, Señor, de tu poder, de tu grandeza, porque tú eres el único digno de recibirla, Padre. Gracias te damos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar. Bien, hermanos, pues estamos de fiesta, hermanos. Es un periodo en el cual la iglesia debe estar contenta, debe estar feliz. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente estamos celebrando este quinto domingo de Cuaresma, hermanos. Y la iglesia debe estar más preparada todavía, hermanos, porque en unas cuantas semanas vamos a celebrar el evento más importante que pudo haber surgido en esta historia, que es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su pueblo, por su iglesia, hermanos. Y ciertamente la iglesia debe estar contenta y debe estar feliz. En este periodo de Cuaresma, hermanos, ya hemos repetidas veces, hermanos, estar anunciando que la iglesia debe de prepararse. Debe de conocer precisamente acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debe de escuchar los evangelios. Debe de haber también en la iglesia
oraciones. Debe también haber dentro de la iglesia rogativas al Señor, para que el Señor convenza nuestro corazón de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y pareciera, hermanos, que todo lo que nosotros hemos estado compartiendo fuera lo único que nosotros debemos de hacer, hermanos. Pero hay un punto importante, hermanos, en esta preparación de la iglesia que la iglesia no debe de pasar por alto. Y es precisamente que la iglesia debe de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. Testigos vivos, hermanos, de que de verdad somos hijos de Dios. Y precisamente eso es lo más difícil que la iglesia hace, hermanos. Cualquiera puede leer la palabra del Señor, hermanos. Cualquiera puede hacer una oración. Cualquiera puede hacer una rogativa al Señor. Pero aquí, hermanos, hay un conflicto en el corazón del hombre de ser de verdad testigos de Dios. Porque ciertamente nos vamos a encontrar con personas que no conocen de Dios, hermanos. Ser testigos delante de los mismos hermanos es fácil. Dentro de la iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos nosotros dar testimonio de que somos hijos de Dios. Nos hablamos bonito, nos deseamos bendiciones. El problema, hermano, que nos encontramos y que la iglesia está adoleciendo mucho, hermanos, es de la puerta de la iglesia o de la puerta de la reunión donde se reúnen los santos, porque ahí es de verdad donde nosotros nos encontramos con personas que no conocen de Cristo, no conocen a nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso, en esta tarde el Señor le está diciendo a su iglesia que debe de ser testigo vivo. La misma palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan que nosotros acabamos de leer, nos está diciendo, hermanos, que precisamente el que nos está dando ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que nosotros podamos comprender o ser testigos de Cristo, nosotros debemos de comprender primeramente lo que nuestro Señor Jesucristo hace. En muchos lugares, hermanos, pareciera como si comprendieran que nuestro Señor Jesucristo actuó por su propia voluntad, porque Él quiso hacer las cosas, hermanos. Pero nosotros nos encontramos en esta parte de la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículos 30 al 31, que nos describen por qué nuestro Señor Jesucristo hacía las cosas. Dice la palabra de nuestro Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Nos está hablando la palabra de nuestro Dios, de que toda la obra que desarrolló nuestro Señor Jesucristo fue desarrollada por la voluntad del Padre. Y precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es la voluntad del Padre. Veamos lo que dice el versículo 19 de este mismo capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De tal manera, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo desarrollaba toda su obra en esta tierra por la voluntad del Padre, porque el Padre decretó lo que nuestro Señor Jesucristo
tenía que hacer. Y nuestro Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era precisamente la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. A través de los evangelios, hermanos, nosotros nos encontramos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nosotros podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo le dio vista a los ciegos. Nos maravillamos, hermanos. Nosotros podemos ver a través de la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo hacía que los cojos caminaran. Y todos los milagros que nosotros nos encontramos, no solamente en los evangelios, sino a través de toda la palabra, nos encontramos que todo lo que hizo lo hacía porque conocía la voluntad del Padre. Y esa era la voluntad del Padre, que nuestro Señor Jesucristo hiciera esos milagros para que pudiera ser testigo primeramente del Padre, que el Padre lo había enviado. Entonces podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo actuaba conforme a la voluntad del Padre. Pero muchos podrían pensar, hermanos, podrían pensar de una forma equivocada. Entonces nuestro Señor Jesucristo no tendría libertad para poder moverse para un lado o para el otro. Ahí es donde entra el pensamiento humano, porque pensamos que nuestro Señor Jesucristo es, con nuestro pensamiento, la misma palabra dice, el pensamiento de Dios no es igual al pensamiento del hombre. Ahí entra la responsabilidad del hombre, hermano. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo se encontraba en esta tierra como verdadero hombre, y como hombre también tenía la responsabilidad de obedecer a su Padre. En todo lo obedeció, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia. Todo lo que el Padre le decretaba a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, vino al pueblo de los judíos, porque el pueblo de los judíos era el pueblo elegido por Dios. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, mas los suyos no lo reconocieron. A pesar de todas las maravillas, a pesar de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, el mismo pueblo no reconocía a nuestro Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice la palabra. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo no iba pregonando por todos lados, como en este tiempo hay muchos predicadores, hermanos, que se levantan el cuello diciendo, yo soy predicador, yo soy pastor, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo lo único que hacía era obedecer al Padre, someterse a la voluntad de su Padre, y hacía lo que su Padre le decretaba. Y a pesar de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, los mismos judíos que eran el pueblo elegido no alcanzaban a ver que precisamente nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él mismo no daba testimonio de que Él era Hijo de Dios, sino que otros eran los que daban testimonio que era Hijo de Dios. ¿A qué se refiere, hermano? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba desarrollando su obra de redención, los que se encontraban alrededor hablaban acerca de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo estaba desarrollando. Hablaban acerca de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Por eso tenemos precisamente los evangelios. Tenemos el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dan testimonio de todo lo que hizo nuestro Señor. Ellos eran fieles testigos
de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero podamos ver, hermanos, dice, otros son los que dan testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que dan de mí es verdadero. No podemos negar, hermanos, ciertamente que lo que dice la palabra de Dios en estos evangelios que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo es mentira. No, todo lo que nos encontramos en estos evangelios acerca de Cristo es verdad. Porque lo vieron con sus propios ojos, hermanos, porque ellos indagaron acerca de nuestro Señor Jesucristo y se dieron cuenta de que toda la obra que hacía nuestro Señor Jesucristo provenía directamente del Padre, y comprendieron que nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios, hermanos, habla de un personaje muy importante, que es precisamente el que venía primero antes de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando precisamente de un personaje que dio testimonio de que él no era el Cristo, sino que lo que estaba haciendo este personaje es preparar el camino para el Redentor, para el Mesías, hablando de Juan el Bautista. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice la palabra de Dios: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Nosotros nos podemos ir a la palabra de Dios, hermanos, y ver lo que Juan le dijo a los mensajeros cuando le preguntaron si él era el Cristo. Dice la palabra de Dios, unos capítulos más atrás, hermanos, capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, versículos del 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Podemos ver en esta parte de la Escritura cómo Juan el Bautista estaba dando testimonio precisamente de que él no era el Cristo, pero venía otro y que se encontraba en medio de ellos que de verdad era el Cristo. Pero veamos que aún Juan, todo lo que hacía Juan, hermanos, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo no lo hacía porque él quería. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, hermanos. Lucas, capítulo número 3, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo número 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vean lo que dice la palabra de Dios: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La voluntad del Padre vino sobre Juan el Bautista para que él pudiera también desarrollar lo que nosotros conocemos, como Juan el Bautista se fue al Jordán y entonces bautizaba para el perdón de pecados, para el arrepentimiento y perdón de los pecados. No es porque él hubiera querido bautizarlos,
sino precisamente todo lo que él hacía también de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo fue dado por la voluntad del Padre. ¿A qué voy, hermanos? Que tanto nuestro Señor Jesucristo como Juan el Bautista conocían la voluntad del Padre. Dios el Padre les había revelado tanto a Juan el Bautista como a nuestro Señor Jesucristo la obra que ellos deberían de desarrollar. Dice la misma palabra de nuestro Dios que Juan el Bautista ciertamente cuando estaba desarrollando la obra que Dios le dijo que desarrollaba, venían muchos para poder ser bautizados por Juan. ¿Qué era lo que les decía Juan, hermanos? La misma palabra de nuestro Dios en este mismo libro de Lucas les decía, pues que se arrepintieran y que se bautizaran para el perdón de los pecados. Y venían otros a él y le decían, hipócrita. Hipócrita les estaba diciendo, hermanos. Generación de víboras, les decía. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, hermanos? Juan era una persona muy dura cuando bautizaba, hermanos. Pero podemos ver, y la misma palabra de nuestro Dios nos está diciendo cuál era el comportamiento de Juan. A veces nada más alcanzamos a ver, hermanos, en Juan, que se encontraba en el Jordán, y que venían a ellos y eran bautizados. Y les decía, arrepentíos para el perdón de los pecados. La mayoría de las veces nada más centramos a Juan en esta obra que estaba desarrollando. Pero veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, versículos del 8 hasta el 14, dice la palabra de nuestro Dios. Después de que las personas se bautizaban, dice la palabra de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Lo que estaba diciendo Juan, hermanos, precisamente cuando bautizaba, es que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las respuestas de aquellas personas que iban a bautizarse con Juan? Dice la palabra de nuestro Dios. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos hacerle para poder desarrollar frutos dignos de arrepentimiento? Pero veamos la respuesta de Juan, y es a donde quería que vieran, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y respondiendo él, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. También le preguntaron otros soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Veamos el comportamiento de Juan. No solamente Juan estaba bautizando para el perdón de los pecados, sino que también estaba exhortando al comportamiento de aquellas personas que iban a ver a Juan. Estaba diciendo primeramente, sé misericordioso, no te cuesta absolutamente nada. Si tienes 2 túnicas, pues dale una túnica a aquella persona que no tiene con qué cubrirse. Y si tú tienes abundancia de comida en tu casa, pues dale a aquella persona que no tiene que comer. Misericordia quiero.
Es lo que el Señor estaba diciendo y lo que Juan estaba exhortando a todas aquellas personas que iban a verlo. Veamos también ciertamente cómo Juan le estaba diciendo: sé justo, no exijas más de lo que se está ordenando. También está diciendo: desarrolla tu oficio correctamente. Dice la palabra de Dios: los soldados le preguntaron, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Está diciendo de una forma clara que desarrolles tu oficio de una forma correcta. Podemos hacer una comparación con este tiempo, hermanos. Sabemos quién era Juan. Juan fue uno enviado por Dios para bautizar. A Juan le fue revelada la palabra de Dios para que Juan conociera la voluntad de Dios. Juan también obedeció al Padre porque bautizaba, porque les decía que se arrepintieran y porque exhortaba al pueblo a que se comportaran de cierta manera, y no desde un punto de vista pietista, hermano, sino que cambiara tu vida completamente. Comparando con nuestro tiempo, hermanos. En este tiempo también a nosotros se nos ha revelado la palabra de nuestro Dios. Nosotros conocemos ciertamente que la escritura que tenemos es la palabra de Dios. Sabemos la voluntad del Padre. Sabemos que desde la primera página de la escritura hasta la última, hermanos, es la guía para que el hombre pueda vivir conforme a la voluntad del Padre. Juan estaba diciéndole a estas personas primeramente que fueran misericordiosos. En este tiempo, hermanos, hay muchas personas que se dicen que son cristianos. Se jactan de este título tan especial, pero no tienen misericordia, hermanos. Al contrario, hermanos, ahora podemos ver, hermanos, que en el hombre hay soberbia. Si yo tengo un carro, quiero tener dos. Si yo tengo una casa, quiero una más grande. Si yo gano 1,000 pesos, quiero ganar 2,000. Porque así es el corazón del hombre, hermano. El hombre siempre quiere tener más y más y más. Porque el corazón del hombre no se sacia, hermanos. A pesar de que dicen que conocen la palabra de Dios. Podemos ver ciertamente cómo dentro de estos cristianos dice la palabra de Dios que debemos de ser justos, pero podemos ver cómo también dentro del pueblo de Dios hay abusos unos con otros, hermanos. Pareciera como si el más fuerte oprime al más débil. Y todavía, hermanos, está diciendo la palabra de nuestro Dios, hermanos, con respecto a los oficios. Todo lo que tú desarrollas, hermano, absolutamente todo, es un don que Dios te ha dado. Y lo tienes que desarrollar conforme a la voluntad del Padre. Y podemos ver ciertamente en este tiempo que la mayoría de las personas que se dicen que son cristianos, hermanos, no desarrollan su oficio conforme a la voluntad del Padre. Y podemos ver ciertamente, comparándolo con Juan, cómo Juan impactó de una forma tremenda en ese tiempo cuando estaba bautizando.
La misma palabra en el Evangelio según San Juan dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y nosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Porque ciertamente también Juan exhortaba a las personas a que vivieran una vida conforme a la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad en este tiempo, hermanos, ciertamente es: si el Señor se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y conocemos la voluntad de Dios, entonces vivamos conforme a su palabra. Ser misericordiosos, hermanos, ser justos, amarnos los unos a los otros, amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero nos estamos dando cuenta, hermanos, de que lo último que hacemos es amar al Señor y a nuestro prójimo. No damos testimonio de que conocemos la voluntad revelada de Dios. Juan ciertamente en su época, dice la palabra de Dios, que fue una antorcha que alumbró y que muchos se regocijaron en todo lo que Juan hacía, en todo lo que Juan exhortaba, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Versículo 36 al versículo 37. Mas yo, mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. No podemos negar, hermanos, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo mismo era testigo de que Él era enviado de Dios por todas las obras que había desarrollado. Y lo encontramos plasmado en la palabra de Dios, hermanos. Y podemos comprender este diálogo, hermanos, porque se lo estaba diciendo al pueblo elegido de Dios, a los judíos. Los judíos no alcanzaban a comprender, hermanos, todo lo que el Señor le decía a los judíos se enojaban, rasgaban sus ropas, se enojaban, porque el Señor los confrontaba con la verdad, hermanos. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y se lo dice a los judíos: nunca habéis oído su voz, hablando del Padre, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No creían los judíos en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todas las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hacía, a pesar de todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo desarrollaba. Los judíos veían cómo abría los ojos a los ciegos, cómo resucitaba a los muertos. Nuestro Señor Jesucristo hacía obras y los judíos no la alcanzaban a comprender, porque dice la palabra de Dios: porque no tenéis su palabra morando en vosotros. Porque Dios no se le había revelado al pueblo de los judíos. Y entonces nosotros ya podemos alcanzar a comprender en este tiempo cómo hay muchos cristianos, hermanos, que se dicen que son cristianos, hermanos, y que no hacen la voluntad del Padre. ¿Pero por qué no la hacen? Y es muy claro, hermano: porque no tenéis su palabra morando en vosotros, porque no conocen la voluntad del Padre. Si de verdad aquellos que se dicen cristianos, que no hacen la voluntad del Padre, conocieran la palabra de Dios, conocieran la Escritura, ténganlo por seguro, hermanos, que harían la voluntad del Padre. Así como Juan, que le fue revelada la voluntad del Padre y desarrolló su obra y bautizó y hacía que las personas se arrepintieran para el perdón de los pecados. Así como nuestro Señor Jesucristo, que obedecía la palabra del Padre y desarrolló toda la obra de redención,
En este tiempo también, si los cristianos escucharan la voz de Dios, si los cristianos obedecieran la palabra de Dios revelada, ténganlo por seguro que desarrollarían la obra que Dios les ha dado. Y dice la misma palabra: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podríamos nosotros ser testigos vivos de nuestro Señor Jesucristo si no conocemos las Escrituras? Si nosotros conociéramos correctamente las Escrituras, ténganlo por seguro, hermanos, que nosotros haríamos la voluntad de Dios y la voluntad del Padre, hermanos. Por eso nosotros ahora comprendemos, hermanos, por qué las iglesias, hermanos, hay así de miembros. 5, como decía el doctor Velázquez, nada más 5, porque no alcanzan a comprender cuál es la voluntad de Dios. Como no conocen la voluntad de Dios, eso implica que no conocen su palabra. Si conocieran su palabra, hermanos, dice la misma palabra, que la misma palabra los confrontaría con su vida. Entonces habría un conflicto en su corazón. ¿A quién debo de obedecer? ¿A la palabra de Dios o aún a mis propios deseos? ¿A la palabra de Dios o aún a mis gustos? ¿A la palabra de Dios o a cualquier cosa que yo haga, hermano? Podemos comprender, hermanos, que la iglesia no alcanza a comprender correctamente la voluntad de Dios y la menosprecia. Por eso nos alcanzamos a dar cuenta que muchos hermanos, en vez de venir a glorificar el nombre de Dios el domingo, que es la parte nuclear, hermanos, prefieren ir a verse el fútbol, o prefieren platicar con sus amigos. Tantos pretextos que pueden haber, hermanos, para no venir a la parte central de la adoración cúltica, hermanos, que es venir a glorificar el nombre de Dios. Porque no conocen la voluntad de Dios revelada, hermanos. Pero eso, hermanos, trae un fruto y un gozo para aquellas personas que Dios les ha revelado de una forma correcta, hermanos. Comprendemos, hermanos, de una forma clara aquellas personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios, no conocen la voluntad de Dios, y aquí está diciendo: yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Muchos podrían decir: no, yo sí amo a Dios. Hasta suspiran, ¿no? Ama a Dios. Hermanos, el amor no es un simple sentimiento. El amor es conocimiento. Quisiera hacer una comparación muy sencilla. Aquellos que ya se encuentran casados, antes de que se casaran, solamente se veían y hubo una atracción entre ellos. A lo mejor viste los ojos azules, o lo viste que estaba fuerte, no sé, pero hubo una atracción entre ellos, pero no se amaban. Simplemente había una atracción entre ellos. Sabemos lo que dice la palabra, que el Señor es el que los une. Pero llega el momento en que estas dos personas se conocen más. Una persona alcanza a ver las virtudes del otro y el otro ve las virtudes del compañero. De tal manera, hermanos, que se llegan a conocer tanto que entonces deciden casarse. En el momento en que estas personas se casan,
se unen en una sola carne. Ahora sí puedo decir, amo a mi esposa. Anteriormente no puedo decir, amo a mi novia o amo a mi compañera, no. Porque aún después de que te casas, todavía no alcanzas a comprender correctamente a tu compañera. Mientras más la comprendes, mientras más la conoces, más vas a saber las necesidades que tiene, más vas a saber lo que le hace falta, más vas a saber qué le gusta para poder agradarla o agradarlo. No es un simple sentimentalismo y decir, ay, amor a primera vista. No, hermano, el amor es conocimiento, hermano. Y mientras más pase el tiempo, más conoces a tu pareja y más la amas, hermano. Sabes sus debilidades, sabes sus gustos, sabes sus alegrías, etcétera, hermano, todo lo que una pareja tiene. Con el Señor pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros decir que amamos al Señor si no conocemos su voluntad? De la misma manera, el Señor se nos presentó delante de nosotros, hermanos. El Señor nos cautivó, hermanos. En la teología se dice que hizo un llamamiento irresistible. El Señor nos llamó con su poderosa palabra y no nos pudimos resistir, hermanos, a sus encantos del Señor, y empezamos a conocer de Dios todas sus maravillas. Empezamos a conocer de Dios su gran amor, su misericordia, su justicia, su bondad, etcétera, hermano, todos los atributos que tiene Dios para con nosotros, para sus hijos, hermanos. Cuando nosotros alcanzamos a comprender, hermanos, todos los atributos de Dios en nosotros, ¿qué nos dio, hermanos? Decimos entonces que amamos al Señor. Y en especial, hermano, porque nos salvó de la muerte. Aún siendo nosotros horribles, aún siendo nosotros enfermos, como dice el profeta Isaías, desde la punta del dedo más chiquito hasta el último cabello que tenemos aquí arriba, éramos enfermos, estábamos podridos, hermanos. Y el Señor no vio en nosotros como nosotros lo hacemos, porque tienes ojos verdes, porque tienes ojos azules, porque estás fuerte, porque estás alto, chaparrito. No. El Señor nos llamó porque a Él le agradó, por su gracia, porque tuvo misericordia de nosotros, hermanos. ¿Cómo no vamos nosotros a responder a ese amor tan grande? Ahora sí podemos decir, hermanos, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es todo en nosotros, hermanos. Si decimos que somos hijos de Dios, hay una gran diferencia, hermanos, entre ser hijo de Dios y simplemente profesar que eres cristiano. Ser hijo de Dios es vivir para el Señor, hermano. Como aquellos que iban en el camino de Emaús, cuando nuestro Señor Jesucristo iba hablando con esas personas y decía, no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos las palabras de Jesucristo. Así debería arder nuestro corazón cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios. Porque en la palabra de Dios está diciendo que en ella tenemos la vida, porque ellas nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, nos hablan de todo lo que hizo el Señor para con nosotros, hermanos.
Entonces podemos decir, hermanos, que aquellos que han sido elegidos como pueblo suyo, entonces nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, hermanos. Y alcanzamos a comprender también el lado opuesto, porque aquellas personas, hermanos, son débiles, son fríos, no vienen, hacen cosas indebidas, dice la palabra de Dios, porque yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque no conocen a Dios, hermanos. Si de verdad se conociera a Dios de una forma correcta, ténganlo por seguro, hermano, que en vez de así de hermanos, estarían así, hermanos, las iglesias llenas, glorificándole y dando gloria al único que es digno de recibirla, hermanos. Decimos que amamos a Dios, hermanos. Ya conocemos al Señor, conocemos sus bondades, conocemos su amor, todo lo que ha hecho el Señor para con nosotros. Ahora sigue la responsabilidad del hombre. El Señor ha derramado su gracia sobre ti. Sobre cada uno de nosotros, el Señor ha sido bueno y misericordioso en gran manera. San Pablo dice que él quiere con el corazón obedecer a Dios, glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hermanos. Pero también dice San Pablo, hermanos, que hay otra ley en sus miembros que los llevan a hacer lo contrario. Y San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con el corazón, con la mente, quiero glorificar el nombre de Dios. Dice, pero alcanzo a ver otra ley en mis miembros que me llevan a hacer lo contrario. Y eso mismo pasa en este tiempo con el pueblo de Dios, hermanos. De verdad, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios. De verdad, hermanos, queremos glorificar a nuestro Padre. Y a veces hasta nos duele nuestro corazón cuando nosotros ofendemos a nuestro Padre. La misma Escritura dice, hermanos, aquel que esté firme, tenga cuidado de no caer. Todos podemos caer, hermanos. Todos podemos, en cierta manera, caer en desobediencia de la ley de Dios. Ciertamente debe de haber una constricción en el corazón y arrepentirte, hermano, de aquello que ha sido desagradable en tu vida delante de los ojos de Dios. Pero hasta ahí, hermano, porque la misma palabra de nuestro Dios dice, no penséis, hermano, que yo voy a acusaros delante del Padre, hablando nuestro Señor Jesucristo. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, hablándole primeramente a los judíos. Porque ciertamente los judíos eran celosos de la ley de Dios. Y si desobedecían uno de los mandamientos de la ley de Dios, se hacían transgresores de toda la ley de Dios. En nuestro tiempo, hermanos, ciertamente también desobedecemos muchas veces la ley de Dios. Pero veamos la diferencia de pensamientos, hermanos. Hay muchos cristianos que piensan, hermanos, que la ley mosaica ya pasó su efecto, que ya para nosotros no es válida, porque ahora estamos en la gracia, mas no estamos en la ley. Pero debemos comprender que solamente aquellas personas que se encuentran en Cristo han sido librados de la opresión de la ley. Pero no todos los demás, hermanos.
Los demás siguen siendo afectados por la ley de Moisés, hermanos. Y ciertamente la palabra de Dios está diciendo, ¿hay que nos acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Para el pueblo de los judíos, ciertamente desobedecer la ley implicaba muerte, implicaba una ruina total, porque desobedecer un mandamiento de la ley de Dios era desobedecer toda la ley. Eso implicaba que quedabas fuera del pueblo de Dios, porque para poder ser parte del pueblo de Dios era necesario que obedecieras los mandamientos de la ley, todos los mandamientos, hermanos. En el momento en que tú estás desobedeciendo un solo mandamiento, te haces transgresor de toda la ley. Ahora, en este tiempo, hermanos, en los cristianos ciertamente tenemos nuestra esperanza no en la ley, porque si tú tienes puesta la esperanza en la ley, te va a condenar, porque no hay uno que pueda cumplir toda la ley de Dios. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, porque Cristo fue el único que pudo cumplir con toda la ley de Dios. Debemos tener puesta nuestra esperanza en Jesús, porque es el único que pudo cumplir, hermanos. Y si nosotros desobedecemos algún mandamiento, ciertamente nosotros debemos de arrepentirnos, hermanos. Pero dice la misma palabra de nuestro Dios, que por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, aún esos pecados o esas ofensas que nosotros hagamos de la ley de Dios, el Señor nos perdona. Somos libres de la condenación de la ley, porque nuestro Señor Jesucristo ciertamente dio su vida para que nosotros ahora creamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo y no fuéramos condenados por la ley. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque si creíais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Veamos ciertamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Está hablándole primeramente a los judíos y le está diciendo, si tú crees en Moisés, entonces me creerías a mí. ¿Por qué? Porque la ley apuntaba a Cristo. Si tú vas a creer en la ley de Moisés, entonces tienes que creer en el Mesías prometido, tienes que creer en Jesús, tienes que creer en el Mesías. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque de mí escribió él, refiriéndose precisamente a Moisés. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Estaba diciéndole precisamente al pueblo de los judíos. A nuestro tiempo, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a creer en nuestro Señor Jesucristo si no conocemos la ley de Dios? Dice la misma palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si no creer en la palabra de Dios, ¿cómo van a creer en Cristo Jesús? ¿Cómo van a amar a nuestro Señor Jesucristo? Esto te lleva, hermano, a que no vivas una vida conforme a la voluntad de Dios. Si tú no conoces la palabra revelada, tú no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Tú no vas a poder ser testigo vivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a poder conducirte, hermano, si tú no conoces la dirección? Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un auto, un automóvil, y a lo mejor no sirve la dirección de mi volante, y voy sobre muchas curvas, ténganlo por seguro que me voy a salir del camino, porque mi dirección no sirve.
Si yo quiero dar vuelta a la derecha, pues el coche no va a responder, se va a seguir derecho. Y si quiero dar vuelta a la izquierda, lo mismo, porque la dirección no sirve. Eso mismo pasa en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos nosotros hacer la voluntad de Dios si no tenemos una buena dirección? ¿Cómo podríamos nosotros ser testigos de Dios si no conocemos su palabra revelada? Es muy complicado, hermanos, porque alguno podría decir, hermano, sí conozco la palabra de Dios. He leído la palabra desde el principio hasta el fin. Y la conozco, hermano. Pues si la conoces, entonces haz la voluntad del Padre. Haz la voluntad de Dios. Eso te lleva, hermano, a que vivas una vida coherente. Lo que dice la palabra de Dios con tus acciones, con tu vida, con tus actos. Eso implica que tú seas un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ciertamente nosotros no estábamos en la época de nuestro Señor Jesucristo, como los que escribieron los evangelios, que vieron precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y que dieron testimonio de todas las maravillas que hizo nuestro Señor. Ciertamente también no estuvimos en la época cuando Juan estaba precisamente bautizando. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente cómo el Señor ha hecho maravillas en nuestra vida. Cómo el Señor a nosotros nos ha cambiado de muerte a vida. Cómo el Señor nos ha dado un Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Qué más cosas nosotros queremos ver para poder ser testigos vivos de nuestro Señor Jesucristo? La misma palabra nos está diciendo todo lo que el Señor hizo por nosotros y no alcanzamos a comprenderlo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? No simplemente darle una leída del principio hasta el fin, sino escudriñar las Escrituras implica conocer la voluntad revelada de Dios para nosotros. Eso significa escudriñar, sacar todo lo que Dios tiene para nosotros en la palabra revelada. No simplemente leer, como decían, a vuelo de pájaro, ya la leí la Escritura y ya sé la voluntad de Dios. No, comprender bien lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice algo muy importante, porque en la palabra de Dios dice, en ella tenéis la vida eterna. Qué bonito sería, hermanos. Y a mí me trae muchas veces crisis, hermanos, que todas las personas que nosotros queremos en esta tierra estuvieran con nosotros en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito sería, hermano. Pero la misma palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice la palabra que tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. A veces quisiéramos que nuestros hijos, cuando ya no estemos en esta tierra, hermanos, y estemos con el Señor, estuvieran con nosotros allá glorificando el nombre de nuestro Dios, o nuestro vecino, nuestro amigo que queremos mucho, hermanos. Pero lamentablemente no es nuestra voluntad.
sino la voluntad de Dios. Pero volteen al lado, hermanos, al que tienen al lado. Ellos son los que van a estar en la eternidad. Y muchas veces, hermanos, cuando vamos a la iglesia, no queremos ir porque el que está sentado al lado de nosotros nos cae mal. Es ridículo, hermano. Si en realidad son los que vamos a estar en la eternidad con el Señor. A veces en las iglesias muy grandes, hermanos, dicen, me voy a sentar hasta atrás, porque el que está ahí adelante no, como que no me cae bien. Pero lo que no se alcanzan a dar cuenta, hermanos, es que somos hijos de Dios y que vamos a estar en la eternidad por siempre, hermano. Imagínate, hermano, si no lo puedes ver un solo domingo, y eso a veces te trae tropiezo para venir a la congregación de los santos y glorificar el nombre de Dios. Vas a estar en la eternidad con Él, hermano, porque no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros merecíamos una condenación eterna. Eso era lo que nosotros merecíamos, hermanos, por el pecado del primer hombre. Y la revelación de la palabra le fue dada a un pueblo elegido, un pueblo que era extraño a nosotros, que no pertenecíamos a nosotros. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos injertó en este pueblo. ¿De qué te jactas, hermano? Si a fin de cuentas el Señor tuvo misericordia de ti y de mí. Pero dice la misma palabra de Dios que el Señor también es poderoso. Así como te injertó, también puede quitarte. Y no estoy diciendo ni estoy a favor de que se pierda la salvación. No, hermano. Si el Señor tiene misericordia de ti y te va a salvar, nadie te puede salvar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y eres salvo. Pero si tú disfrutaste algunos momentos de las bendiciones de formar parte de la iglesia del Señor, pero no eres de los redimidos, tenlo por seguro, hermano, que el Señor te va a quitar, porque no eres uno de los elegidos, hermanos. Aún en la iglesia debemos nosotros de dar testimonio. Quita todo aquello que te estorbe, soberbia, altivez, porque somos hermanos en Cristo. Dio su vida por nosotros y tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué nos sentimos más unos que otros? No, hermano, delante de los ojos de Dios somos completamente iguales, hermano. Así como tuvo misericordia de mí, así tuvo misericordia de mi otro hermano y de mi otro hermano y de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia de Cristo es precisamente la que va a estar en la vida eterna, hermanos, gozando para siempre con nuestro Señor. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, en esta tierra y mientras estemos en esta vida, es que de verdad debemos de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. A veces le decimos a esos ruselistas testigos de Jehová. Como decía el doctor Velázquez, nosotros deberíamos de ser testigos de Jehová, testigos de Dios, testigos de Cristo, de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y esto es lo que nos debe de diferenciar, hermanos, en este periodo de Cuaresma.
Claro que es excelente conocer la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Claro que es importante conocer su obra de redención. Claro que es importante orar al Señor. Claro, hermano. Pero también fundamental es que nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha cambiado. Eso nos lleva a que nosotros no vivamos un simple pietismo, como muchos lo están haciendo, hermanos, sino que nuestro corazón esté completamente convencido de que somos de verdad hijos de Dios, hermanos. Y así poder llegar, hermanos, a la parte central de este periodo de Cuaresma, que es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su pueblo. Dio su vida por ti, mi hermana, dio su vida por ti, mi hermano, dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahora lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es responder a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, como testigos vivos, hermanos. No simplemente etiquetados como cristianos, sino en todo lo que hagamos, hermanos. Ya sea que comamos, ya sea que bebamos, o cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Así podemos ser testigos vivos, hermanos. Como le preguntaron a Juan, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué haremos? Juan nos direccionó correctamente. La palabra de Dios te corrige correctamente cómo debes de vivir. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias por todas las misericordias, Señor, que has tenido para con nosotros. Estamos muy agradecidos, Dios, porque nos has sacado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Has desarrollado, Señor, esta obra inigualable, Señor, maravillosa, Señor. No hay palabras, Dios, para poderlas describir. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Pero, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu transforme nuestro corazón, Señor, que podamos comprender, Señor, esta gran responsabilidad que tenemos delante de ti, Dios, de dar testimonio, Señor, delante de aquellas personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y podamos hacer las cosas correctamente, Padre. Cuántas gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.